Hola a toda nuestra querida audiencia internacionalista y curiosos y curiosas de lo que sucede en el mundo en general. Bueno, antes de ir empezando con esta edición del día de hoy, queríamos agradecerles desde el equipo de Signasec y desde Rincón Global todos los mensajitos de apoyo que nos van enviando en este ambiente que lo destinamos, por supuesto, para hacer análisis global a partir de los invitados que vamos teniendo. Bueno, mi nombre es Sofía Bregú y es un honor y gusto ser nuevamente la moderadora de esta interesante entrevista que vamos a ir desarrollando en unos minutos. Dicho esto, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que ha estado siendo muy hablado, vale la redundancia, analizado y que ocupa los titulares diariamente en los medios de comunicación. Hoy vamos a hacer una edición especial para abordar en términos generales la situación del conflicto actual entre Israel y Palestina, el cual ha desatado una serie de controversias hasta la fecha para ambas partes en el mes de octubre. Para ello tendremos la oportunidad de hablar con un experto del tema, que me es grato tener hoy como invitado en nuestro espacio de Rincón Global, al licenciado Paulo Bota, licenciado por la Universidad Católica de Córdoba, Argentina, diplomado en estudios avanzados por la Universidad Complutense de Madrid y diplomado en lengua árabe por el Centro Educacional de Lengua Árabe para Extranjeros del Ministerio de Educación Superior de la República Árabe de Egipto y asimismo es doctor por la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, estimado licenciado Bota, qué alegría que usted sea parte de esta edición especial hoy de Rincón Global. Agradezco nuevamente que nos brinde un espacio de su tiempo para poder hacer este análisis de un tema que usted tiene vasta experiencia. Hola Sofía, bueno, muchas gracias por la invitación a participar en este podcast. Creo que es un tema muy relevante y es bueno que desde el ámbito hispanoparlante podamos dar análisis y perspectivas sobre lo que está ocurriendo. No, por favor, licenciado, el placer es todo nuestro de poder tenerlo en esta edición especial. Ahora bien, en el marco de este conflicto que ya superó el mes desde que inició, queremos darle, como dijimos en un principio, a nuestra audiencia un panorama general de la situación actual, que si bien hace muchas décadas se viene escuchando de la tensión entre ambas partes, ahora volvió a estar en la mira de la comunidad internacional. ¿Usted qué piensa en cómo se sitúa este nuevo enfrentamiento y escalada en la historia del conflicto? ¿Y estamos ante un episodio muy diferente o una continuidad esperable del mismo? Lo que ha ocurrido el pasado 7 de octubre es realmente algo totalmente novedoso. Más allá del lamentable historial de enfrentamientos y guerras que existen entre Israel, los países árabes en general, Israel y Hamas en particular, lo que ha ocurrido, como les decía, es muy novedoso. Nunca había ocurrido, o por lo menos tenemos que irnos a más de 50 años atrás, diría yo, para que se constate una sorpresa tan grande del sistema de defensa y seguridad israelí que no puede prever semejante ataque. Tenemos que irnos casi, yo diría, hasta la guerra del 48 para ver una situación donde tantos hombres armados de fuerzas enemigas de Israel hayan ingresado al territorio israelí. Y también deberíamos casi irnos hasta ese momento fundacional del Estado de Israel para ver tantos civiles muertos, por lo menos más de 1.100 civiles en un solo día, ¿no? Por lo tanto, tanto sea por la sorpresa como por el ingreso de tropas enemigas, como por la muerte de civiles, es algo muy novedoso. Y en este sentido, no es, al ser algo nuevo, no tenemos muchas referencias históricas o directamente no tenemos referencias históricas que nos puedan decir qué puede pasar. Lo que estamos viendo hasta este momento es una respuesta israelí que yo creo que obedece a varias razones. Básicamente diría, primero, una necesidad política de responder, ¿sí? Por supuesto, pero una necesidad política que tiene dos frentes. En un primer lado podemos considerar un frente interno. Lo que tiene el gobierno de Israel tiene una necesidad de responder para dar una respuesta a su población que se ha sentido claramente sobrepasada y amenazada. Por lo tanto, tiene que reconstruir la confianza interna en la población, en sus Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad. Y en segundo lado, por otro lado, perdón, lo que tenemos es un frente externo y es Israel debe
reconstruir su capacidad de disuasión frente a actores externos, que ha sido profundamente dañado en estos ataques, porque la idea central de Israel era que ninguno de estos grupos milicianos se atrevería nunca a atacar el territorio israelí. Por lo tanto, creo que la respuesta con esas dos perspectivas, una interna y una externa, volver a reconstruir la seguridad y por otra parte también reconstruir la capacidad de disuasión van a ser las guías de la respuesta israelí ante una situación tremendamente novedosa y de la cual tenemos tal vez muy pocos parámetros históricos. Bien, y siguiendo esta línea de lo que nos planteó, ¿no? ¿Cuáles son los actores que debemos identificar? ¿Es suficiente solo hablar de Israel y Hamás o debemos incorporar más matices o actores como el gobierno de Israel, civiles de Palestina, Irán o Estados Unidos? ¿Qué es lo que piensa usted? Sí, resulta claro que los actores involucrados no solamente es Hamas desde el lado de los grupos palestinos que se ubican en la Franja de Gaza, sino también deberíamos incorporar a la Yihad Islámica Palestina, ya que según las propias redes sociales de personas que están vinculadas a estos grupos, ambos, milicianos de ambos grupos han participado de los ataques del 7 de octubre. Por lo tanto, tenemos obviamente Hamas, que es el actor más relevante, porque además es el que mantiene una capacidad organizativa en la Franja de Gaza, aunque por supuesto en estos momentos se está reduciendo cada vez más, porque a medida que van ingresando las tropas israelíes al norte de Gaza, eso se va a reducir. Pero bueno, en primer lugar, Hamas, también la yihad islámica, y desde el lado desde, digamos, del lado externo, creo que en primer lugar, por supuesto, el Estado de Israel, pero también la Autoridad Nacional Palestina, porque da la sensación de que a la hora de buscar las motivaciones, por qué Hamas ha hecho lo que ha hecho, la competencia o las tensiones existentes entre Hamas y Autoridad Nacional Palestina tiene que haber cumplido un papel importante. Recordemos que Hamas está cada vez más tratando de presentarse como el legítimo representante de los intereses palestinos, está atacando a la Autoridad Nacional Palestina y en esa lucha intrapalestina creo que tiene que haber sido uno de los motivos que pueden haber ordenado, pueden haber, digamos, liderado esta acción de Hamas, ¿no? Por supuesto que hay otros actores externos muy relevantes, entre los cuales, por supuesto, creo que del lado de Hamas el principal apoyo viene de la República Islámica de Irán. Me refiero a un apoyo diplomático en lo que se llama el eje de la resistencia, junto con otros grupos en la región, y también por parte de Estados Unidos el gran apoyo que le da el Estado de Israel, que se ha manifestado no solamente en la cantidad de apoyo militar que en muy poco tiempo le ha brindado, sino también a la hora de generar una presencia naval en el Mar Rojo y en el Mediterráneo con una capacidad clara de disuasión, más allá de a nivel internacional, desde el punto de vista político y diplomático, el apoyo que le ha dado. Pero, y eso me parece que es muy interesante resaltar, creo que tanto Irán como Estados Unidos comparten un interés. Ninguno de los dos está interesado en que haya una escalada que lleve a una guerra total. Parece paradójico, pero creo que cada uno por razones diversas está mucho más interesado en que el conflicto de Hamas no escale hacia una guerra total y eso me parece que va a hacer que Estados Unidos hacia Israel e Irán hacia Hamas intenten también dar algún tipo de presión para que ninguno de los dos actores lleve el conflicto a un nivel mucho más alto y también mucho más peligroso para la región. Entiendo, licenciado. Y ahora le hago una consulta. Tras la solicitud de tregua aprobada en la Asamblea General de Naciones Unidas, ¿qué impedimentos o posibilidades tiene un alto al fuego? Cualquier alto de fuego no es simplemente una cuestión de carácter militar, sino sobre todo de carácter político. Lo que ha terminado de aprobar el Estado de Israel es la suspensión de actividades militares durante algunas horas de manera diaria para permitir la salida y evacuación de civiles, porque
un alto del fuego tanto establecido del lado de Hamas como de Israel debería necesitar algún tipo de justificación político-diplomática, ¿no? ¿Por qué jamás acepta el alto del fuego? ¿Cómo puede vender eso a sus propios, digamos, a su propia gente, ¿no? De la misma manera Israel, ¿sí? Si acepta un alto de fuego, ¿cómo puede vender eso a sus propios ciudadanos? Por lo tanto, no, aunque hay por supuesto, es algo de carácter humanitario y se implementa desde el punto de vista militar, tiene que haber una justificación política. Y hoy, lamentablemente, ni Hamas ni Israel tienen a disposición algún tipo de justificación política, porque sus respectivas bases de apoyo, los ciudadanos israelíes o los palestinos que están bajo control de Hamas, pues ven algo en ese sentido que pueda estar ocurriendo. Por supuesto que hay la salida diplomática, la salida política siempre es la única salida. Yo diría que es equivocado pensar que siempre puede haber una salida solamente militar. No la ha habido, ¿sí? En más de 70 años de conflicto. Por supuesto que no será tampoco este el caso. Y por lo tanto creo que va a haber que establecer, si probablemente ya estén funcionando canales directos de mediación a través de varios actores para encontrar soluciones políticas a lo que está ocurriendo. Claro, comprendo, licenciado. Y ya para ir finalizando, ¿cuáles considera que son los factores a tomar en cuenta para que se dé el paso a una pacificación en la región? Los factores que pueden dar lugar hacia una pacificación de la región, creo que el más importante, lo que hemos visto ahora, es que tiene que haber algún tipo de solución al tema palestino, ¿no? El tema palestino no puede no podemos decirlo de manera coloquial, seguir escondiéndolo debajo de la alfombra. Hemos visto que el hecho de querer olvidar la necesidad de una solución política al tema palestino no funciona. Por lo tanto, yo diría que el primer factor es encontrar una solución al tema palestino, que me parece que debería basarse en dos elementos. El primero es algún tipo de acuerdo intrapalestinos entre Hamas y la Autoridad Nacional Palestina, o mejor dicho, que la Autoridad Nacional Palestina, pueda, en primer lugar, digamos, ser un órgano más democrático. Recordemos que Mahmoud Abbas, el presidente, hace más de 10 años que no llama a elecciones ni presidenciales ni del el Parlamento palestino, ¿sí? Ese en primer lugar. En segundo lugar, poder volver a tener un comando unificado que vuelva a vincular a las áreas de Cisjordania que están bajo el control de la Autoridad Nacional Palestina con Gaza. Esto es otra cuestión que se rompió en el año 2007 y que ya lleva demasiado tiempo. Entonces es el primer paso. Y en segundo paso, un acuerdo entre Israel y la Autoridad Nacional Palestina que verdaderamente muestre algún tipo de avance ante el proceso de paz. Esto que teníamos tantas esperanzas en 1993 con la firma de los acuerdos de Oslo, pues hoy en día ya está totalmente perdido, ¿no? Y por lo tanto, creo que alguna expectativa de un proceso de paz eh, con, ¿sí? La necesidad de ambos actores de entregar cosas en la mesa de negociación. Estoy pensando en el caso de Israel, el tema de los colonos en territorios de Cisjordania es un tema fundamental, ¿no? Casi 700.000 colonos viviendo en territorio de Cisjordania es verdaderamente un problema a la hora de plantear un proceso de paz serio, ¿no? Pero bueno, creo que, en definitiva, tenemos que pensar en que la solución pasa por una solución diplomática, basada en primer lugar en que la Autoridad Nacional Palestina pueda presentarse como un actor realmente democrático ante los propios palestinos. En segundo lugar, que se vuelva a vincular a Hamas a Gaza con Cisjordania. En tercer lugar, que haya un acuerdo entre la Autoridad Nacional Palestina y el Estado de Israel, que va a implicar también, por supuesto, como decía, concesiones del lado israelí. La más importante es ver qué pasa con los colonos que están en territorio de Cisjordania. Sin una solución diplomática,
seguiremos viendo lamentablemente estos ataques, respuestas, choques, tensiones que siempre hacen que la población civil sea la que lleve la peor parte. Sin lugar a duda, licenciado, un tema bastante complejo, el cual conlleva muchas aristas a desarrollar en el propio análisis del conflicto. Bueno, licenciado, ha sido un gusto enorme tenerlo aquí en nuestro espacio de Rincón Global. Agradezco nuevamente su tiempo y el análisis que nos brindó sobre la situación actual del conflicto de Israel y Palestina. Esperamos volver a compartir otro espacio de análisis internacional con usted a medida de cómo sigue avanzando también este conflicto, el cual hemos desarrollado en el episodio de hoy. Le deseamos el mayor de los éxitos y nuevamente le reitero la invitación de esperarlo para una próxima edición. Bueno, quiero agradecerles mucho esta oportunidad de compartir algunos minutos con ustedes y bueno, espero que les haya sido de utilidad. Seguimos en contacto y a disposición para lo que necesiten. Bueno, queridos y queridas oyentes, hemos llegado al final de esta edición especial que hemos preparado para ustedes. Espero que les haya sido de utilidad el gran aporte que nos ha brindado el licenciado Bota. Escríbanos en los comentarios qué les pareció y si tienen dudas sobre el tema o aportes que quisieran sumar en relación al tema de hoy. Vamos a realizar un día de stories en nuestra cuenta de Instagram, así podemos ir despejando esas dudas que ustedes nos vayan aportando. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales @seinasec y para estar al tanto de análisis internacional en diversos temas no se olviden de visitar nuestra página web de Seinasec. Les deseamos una muy buena jornada, como siempre, y recuerden, nunca está de más nutrirse de unos minutos de análisis global para poder comprender mejor el mundo en el que vivimos y poder hacer nuestras propias opiniones. Nos vemos en el próximo episodio, querida audiencia. Chau, chau.